El calor regresa y los 3 dígitos empieza hoy iniciando un evento de primera alerta meteorológica prolongada. ¿Cuánto durará esto y qué precauciones debe tomar? Esos detalles enseguida. Y con estas temperaturas altas, personas han muerto debido al calor aquí en Idaho. Todo lo que sabemos más adelante. Y también un cuerpo ha sido recuperado en el Snake River. Esos detalles enseguida. Las noticias en español empieza ahora. Bienvenidos a KTVB en español, soy Brenda Rodríguez. Yo soy Héctor Mendoza y empezamos con esto. Se está llevando a cabo una investigación después de que recuperaron un cuerpo del Snake River ayer por la tarde. La policía de Idaho Falls respondió a un informe de un cuerpo flotando en el río. Fueron dirigidos a la planta de energía de Idaho Falls, donde el cuerpo quedó atrapado entre los escombros. Con la ayuda de personal de Idaho Falls Power, sacaron el cuerpo. Los agentes están trabajando con el forense del condado de Bonneville para identificar a la víctima y determinar qué sucedió. Y 3 personas han muerto en Idaho este verano debido a este calor. Y el Departamento de Salud y Bienestar de Idaho informa que 2 de esas personas murieron en junio y una persona murió en mayo. Todas eran mayor de 60 años, pero los oficiales dicen cualquiera, sin importar la edad, puede contraer una enfermedad relacionada con el calor. Con temperaturas más de 100 grados, una doctora con St. Alphonsus comparte consejos para protegerte a nuestros más vulnerables este verano. Las poblaciones más jóvenes y mayores son más susceptibles a enfermedades relacionadas con el calor. Si estás empezando a confundirte, si estás sudando más y luego dejas de sudar, eso puede ser un síntoma emergente de que en realidad te estás deshidratando bastante y en riesgo de sufrir un golpe de calor. Realmente quieres tratar de rehidratarte, llevarte a un lugar fresco, tal vez usar algunos paños fríos en ellos para evitar la progresión a golpe de calor. También dice que use ropa suelta, limite tu tiempo afuera, beba mucha agua, evite alcohol y bebidas con cafeína. La doctora dice que si una persona empieza a vomitar o los síntomas empeoran y duran más de 1 hora, llame al 911 para obtener atención médica inmediatamente. Y ahora para su pronóstico, Héctor, ¿estas temperaturas seguirán altas? Vamos a ver que vamos a extender esos tiempos y vamos a ver que esas temperaturas van a seguir en los 3 dígitos. Por eso es que tenemos esta primera alerta meteorológica y estos van a ser los impactos. Vamos a ver 100 grados o más en el sentido de esas temperaturas máximas por varios días y es posible que veamos que esos récords sean posible llegar para el fin de semana. Aquí estamos viendo esta semana en vista. Vamos a ver que esa primera alerta meteorológica empieza hoy y se extiende hasta por lo menos el lunes. Esas máximas van a llegar a 3 dígitos y también vamos a seguir viendo ese humo que va a bajar la calidad de aire y va a seguir reduciéndola mientras lleguemos al fin de semana. Y aquí estamos viendo unas vigilancias y advertencias que tenemos empezando el jueves, una vigilancia de calor excesivo. Eso sigue hasta el lunes porque vamos a ver temperaturas que pueden llegar hasta los 110 grados. También vamos a ver que está una alerta de calidad de aire hasta el miércoles de las 12 de la tarde en ciertos lugares en Oregon y eso es por el humo que vamos a ver. Y como mencionamos, una primera alerta que vamos a ver empezando hoy hasta el lunes y eso vamos a ver que eso va a seguir afectándonos de las 3 a las 7 de la tarde cada día. Vamos a ver que ese calor intenso va a seguir en ese tiempo, es mejor no salir afuera durante esos tiempos y hacer todo temprano en la mañana y por cualquier caso, si usted tiene que salir, manténgase hidratado. Busque sombra y también use protector del sol de SPF o 30 o más. Y aquí estamos viendo el pronóstico extendido que vamos a ver que esos 100 grados continúa hasta el miércoles. Vamos a continuar a ver esa posibilidad de relámpagos o de tormentas que es posible para el miércoles, que es posible que extienda los fuegos o los incendios para ese día. Y vamos a seguir viendo que para el jueves y el viernes 103, 105 y vamos a ver que el sábado y el domingo vamos a ver que es posible que se extienda esa temperatura hasta por lo menos el martes. Gracias, Héctor. Varios incendios forestales continúan en toda la región. Algunos de los incendios están provocando un aviso de evacuación, mientras otros tienen a personas en espera listas para salir en cualquier momento. Y Victoria Rodríguez ha estado persiguiendo estos incendios. Victoria, ¿qué es lo último?
Sí, Brenda, estamos siguiendo 3 incendios. El primer incendio es de Cal Valley. Es el más grande en nuestra región y está en el condado de Malheur. Se quema en el este de Oregon y ha crecido a 133,408 acres hoy en día. Está a 17% contenido. La Oficina de Administración de Tierras cree que este es un incendio causado por el ser humano. El área de Westfall, incluyendo Bonita, Valle Indio y Creek Clover, está en un nivel 2 evacuación, lo que significa que se necesita estar listo para salir en un momento. Y el incendio de Bench Lake se está quemando a unas pocas millas al sur de Stanley y está a unos 1,275 acres a partir de hoy por la mañana. El fuego ha crecido durante el fin de semana debido a las ráfagas de viento. La amenaza de la propagación de las llamas ha cerrado Redfish Lake, incluyendo el complejo recreativo. Los campamentos y las carreteras y el incendio del Bench Lake está 0% contenido a partir de hoy por la mañana. Y el incendio de la calle llamada Bonita está ardiendo cerca del incendio de Cal Valley, justo al sur de la autopista 26. Hasta hoy por la mañana, el incendio era 2,727 acres y está contenido en un 80%. No se ve humo de este incendio y están actualmente realizando trabajos de limpieza y mezclando cenizas calientes con agua y tierra para reducir el calor en el área. Y Brenda, las autoridades insistan que residentes en las áreas afectadas se mantengan alertos y siguen órdenes de evacuación. Vamos a estar persiguiendo los incendios en nuestro sitio web acatvb.com/español. Muy importante información. Gracias, Victoria, por esta información. Y hablando de los precios de gasolina, vamos a ver que están mayormente estables. TIPREAL reporta el precio promedio del galón de gasolina regular en Idaho es de $3.61, el 2 centavos más alto que hace una semana. El promedio nacional está en $3.52 cada galón. Y ahora el rodeo anual que le llaman el Snake River Stampede comienza hoy. Dicen que es el espectáculo más salvaje y rápido de la tierra justo aquí en el sur de Idaho. Y Héctor Mendoza estuvo ahí esta mañana en Nampa para dar inicio al evento. Estoy aquí en el Ford Idaho Center, donde están festejando 109 años del Snake River Stampede aquí en Nampa, y empezando todos los eventos de toda la semana está el desayuno Buckaroo, donde van a dar pancakes, huevos, tocino, todo lo que usted quiera para el desayuno. El desayuno empezó de las 7 de la mañana hasta las 10. También tuvieron eventos también en el estadio adentro del Ford Idaho Center. A pesar de eso, van a tener eventos hoy en la tarde con comida, música, conciertos, el rodeo, y hoy van a celebrar la Noche de los Héroes, donde van a festejar a los doctores y a la gente que son policías y bomberos hoy en la noche, y esto dura hasta el sábado por la noche. Cada día tenemos nuestro anfiteatro abierto. En el anfiteatro tenemos comida, tiendas, cosas así durante el rodeo. De hecho, puedes ver el rodeo afuera si no tienes entrada. Después del rodeo, todas las noches tenemos un concierto en vivo y todas las noches tenemos una noche temática. Esta noche es la Noche de los Héroes locales. Mañana recaudaremos fondos para exámenes de cáncer de mama, y el jueves es nuestra apreciación militar, y el viernes y el sábado son nuestras noches claves de enfrentamiento, y luego el sábado por la noche son las finales. Si quiere más información, puede visitar a ktvb.com/español para todos los eventos y lo que va a pasar hoy esta semana. Y Brenda, era un evento espectacular y todos esos estudiantes estaban ahí, llegaron temprano, eran como a las 5 o 6 de la mañana cuando llegaron. Un evento espectacular, y lo único es que sí me metí a ayudarles a hacer pancakes, pero ellos mejor que yo. Ok, hemos mencionado que nosotros fuimos camping con nuestros seres queridos, sí. Y hicimos pancakes. ¿Y no ayudaste? Sí ayudé, yo le ayudé a que pusieran la mezcla y que lo pusieran bien, y ya ustedes se encargaron de ponerlas y dejarlas bien bonitas, bien hechas, bonitas. No, no es cierto, ¿ok? Y aquí sí andas ayudando, yo no sé qué pasó ahí. A la fuerza me pusieron ahí a ayudar en la mañana. Ok, para la otra vez tienes que ayudar, Héctor. Ok. Bueno, para más información sobre este evento y más noticias locales, visite nuestro sitio web ktvb.com/español.